número 7. En la figura coloca los números del 1 al 12 de modo que la suma de los números que se encuentran en cada lado del cuadrado sea 22. Da como respuesta la suma de los números que se ubican en los vértices. Bueno, lo que vamos a hacer es en cada uno de los espacios que nosotros tenemos en este cuadrado vamos a asignarle una letra. Pero una letra muy distinta vamos a colocar en cada uno de los vértices, ¿correcto? Para poder diferenciarlo de los demás valores, porque recuerda que aquí te piden la suma de los números que se ubican en los vértices. Entonces vamos a colocar letras en cada uno de los sectores, y ahí está lo que le mencionaba. En los vértices colocamos una distinta para poder diferenciarlo de los demás, ¿correcto? ¿Es necesario colocar una letra distinta en los vértices con respecto a los demás espacios? No es necesario, pero por cuestiones de visión, ahorita, de visibilidad, voy a decidido colocarle una para que puedas comprender mejor el problema. El problema te dice que los números que tú vas a usar son los números del 1 al 12, y esos, según nuestro gráfico, están representados por el X, Y, Z, W y desde la A hasta la H. Si yo quiero la sumatoria de todos los espacios que conforman este cuadrado, pues simplemente sumo los números del 1 al 12. Y esa sumatoria de números del 1 al 12 es 78, ¿correcto? Ahora tú puedes sacar esa sumatoria con tu equivalencia que se conoce que es n por n más 1 sobre 2. ¿No? La puedes comprobar. El problema me dice que cada lado del cuadrado, la sumatoria de todos sus términos es de 22. Entonces mira, en este lado, estos cuatro valores me tienen que dar 22. X más A más B más Y, 22. En este lado también me debe dar 22. Y, S, D, Z, 22. En este sector también me debe dar 22. Z, E, F, W, 22. Y por último, en este otro lado también me debe dar 22. ¿Correcto? Tenemos cuatro ecuaciones en las cuales vemos nosotros claramente que las letras que están en las esquinas, en los vértices, se están repitiendo en las ecuaciones. Entonces, cuando yo sume todas, debería tener 2x, 2y, 2z y 2w. Pero no lo vamos a agrupar, vamos a colocarlo separado. Lo vamos a colocar separado, ¿por qué? Porque todo este bloque de aquí, si tú te das cuenta, todo este bloque ya lo conozco. Todo este bloque ya lo hemos calculado. Todo ese bloque sale 78. Correcto, entonces aquí nosotros decimos X más Y más Z, que es esto de acá, que no lo hemos agrupado, más todo esto que ya está agrupado y que vale 78, me debe dar 88. Por consiguiente, X más Y más Z más W es 10. ¿Quién es X, Y, Z y W? Son los vértices. ¿Qué me piden en el problema? Da como respuesta la suma de los números que se ubican en los vértices. Por lo tanto, respuesta 10. Problema 8. Un problema muy similar. Ubica en las casillas circulares los números del 1 al 9, de modo que la suma de cada línea que une tres casillas sea 12. Dar como respuesta el valor del número que esté en la casilla central. A ver, igual que en el problema anterior, vamos a asignarle una letra a cada uno de los espacios que aparecen en este gráfico. Pero vamos a colocarle una distinta a lo que me piden. A mí me piden el valor de la casilla central, es decir, el de aquí. A este le voy a dar un X y a las demás una letra distinta, ¿correcto? Para poder diferenciarlos, ¿no? En forma secuencial, desde la A hasta la H para todo alrededor y X para la casilla central, que es lo que me piden en el problema. Recuerda que aquí tú vas a usar los números del 1 al 9 y ese número del 1 al 9 son los números X y desde la A hasta la H. Si yo quiero la sumatoria de todos los números que aparecen en ese gráfico, simplemente sumo todos los números del 1 al 9. Y esa sumatoria me va a dar 45. Eso es muy importante porque en algún momento lo vamos a usar. Ahora, la suma de las casillas, las tres casillas que aparecen en una misma línea, dice el problema debe ser 12. Entonces empezamos. Empezamos por aquí. AXE debe ser 12. BXF debe ser 12. CXG debe ser 12 y por último DXH debe ser 12. Tengo cuatro ecuaciones muy similares a la que hemos visto en el problema anterior, en la cual aquí se repite 4 veces, ¿correcto? Aparece 4 veces la variable X, el término central. Por lo tanto, al momento de sumar, recuerda, no vas a agrupar todos los X, todo lo que se repite no lo agrupes, deja uno libre para que se mezcle con los demás valores, es decir, no voy a colocar 4x, voy a colocar 3x más x y más a hasta la h. Eso me debe dar 48, ¿correcto? Que es la sumatoria de los 4 doces que aparecen aquí.
Entonces tú te das cuenta que este 3x sumado con todo esto, que ya se conoce que vale 45, debe darte en total 48. Entonces este pasa restando, te quedaría 3x igual a 3, o 45 más ¿cuánto te da 48? Esto debe ser 3, y 3 por ¿cuánto te da 3? Pues 3 por 1. ¿Quién es x en este problema? La casilla central, entonces nuestra respuesta vendría a ser 1. Problema 9. Otra vez un problema muy similar, y más, incluso este de aquí es más sencillo. Se distribuyen los números del 2 al 10 en el siguiente arreglo, de modo que la suma de cada tres números unidos por una misma línea sea la misma e igual a S. Correcto, eso es lo que me dice en el problema. Te piden a ti calcular el valor de S. Es decir, tres números unidos por una misma línea debe tener la misma sumatoria. ¿No? A ver, entonces pasamos por aquí y decimos lo siguiente. Vamos a colocar las letritas respectivas y decimos por aquí lo siguiente. A, B, C, ¿correcto? D, E, F, G, H, I son las letras que debemos nosotros usar y que están representadas por los números del 2 al 10, ¿correcto? Si yo quiero la sumatoria de todas esas letras, toda esa sumatoria me debe dar un valor de 54, que es la suma de los números del 2 hasta el 10. Ahora, el problema te dice que cada línea, ¿correcto? Cada casilla unida por líneas, es decir, las tres que están en una misma línea, deben sumar lo mismo y deben dar un valor de S. Entonces quiere decir que, por ejemplo, aquí, esta línea debe sumar S. Esta otra debe sumarme S. Esta otra debe sumarme S. ¿Correcto? Por lo tanto, entonces, mira, si te das cuenta, si yo sumo estas tres, ¿qué tendría? A más B más C más D más C más F más G más H y más I, que me debe sumar 3 veces S. Pero todo esto de aquí, todo esto de acá, ¿cuánto mide? ¿Cuánto vale? Vale 54. Entonces todo esto de acá se representa por el 54. Y ese 54 debe ser igual a 3S. Entonces S vale 18. ¿Qué cosa era S en el problema? Era la sumatoria de cada lado, de cada fila, columna o diagonal. Por lo tanto, mi respuesta es 18. Pasamos ahora a nuestro problema número 10. Nos dice, coloca en el cuadro los números del 1 al 8, de manera que la sustracción de dos casillas cualesquiera resulte mayor o igual que 4. Da como respuesta la suma de A, B, C y D. Bueno, tenemos nosotros que aquí debemos usar todos los números del 1 al 8. Y la pregunta sería, ¿y por qué valor yo debería comenzar? ¿Correcto? Puesto que no me dan un dato exacto para poder yo iniciar con algún valor o alguna característica que deba tener ese valor. Pues bueno, dentro de todos los valores voy a considerar como primer valor al número 5, ¿correcto? El número 5 en un extremo, debido a que su diferencia, para que sea una diferencia de 4, solamente me daría una opción, que vendría a ser con el número 1. En cambio, profesor, si yo utilizo el 6, ¿por qué no puedo utilizar el 6? Porque en mi siguiente casilla ya no tendría solamente una opción. Podría utilizar aquí, si aquí es el 6, aquí podría utilizar el 2 y podría utilizar el 1. Si aquí fuese 7, aquí puedo utilizar el 3, el 2 y el 1, porque con todos ellos la diferencia es mayor o igual que 4. Por eso, para poder trabajar con un solo valor, ¿correcto? Que tenga un solo acompañante, ¿correcto? ¿Ya? Una sola posibilidad de paridad. Por lo tanto, entonces empezamos con el número 5. Entonces ya hemos dicho que empezando con el 5, el siguiente valor obligatoriamente va a ser el 1. ¿Correcto? La diferencia de estos dos me sale 4. Recuerda que la diferencia debe ser mayor o igual que 4. Teniendo el 1, para que con el siguiente se diferencien en 4 o más de 4, lógicamente ya no voy a usar el 5. Tendría que usar en este caso ahora el 6. Teniendo el 6, para el siguiente número, ¿correcto? Para que se diferencien en 4, por ejemplo, tendría que usar 2. Si yo quiero que se diferencien en 5, tendría que usar el 1, pero el 1 ya está usado. Entonces me quedaría una sola opción, que es el número 2. Para que la diferencia con el siguiente me dé 4 o más de 4, ¿correcto? Tendría que usar el 6 o un número mayor, pero el 6 ya está usándose, por lo tanto voy a usar el 7. Para que con el siguiente pueda conseguir una diferencia de 4 o más de 4, si tengo el 7, pues el siguiente tendría que ser de repente un 3,
Correcto, también puede ser un 2, también puede ser un 1. Pero el detalle está de que el 2 y el 1 ya se están usando, entonces solamente me quedaría el 3. Con el siguiente valor, para que la diferencia también sea una diferencia de 4 como mínimo, ¿correcto? Entonces el siguiente tendría que ser 7 o también puede ser 8. Pero como el 7 ya se está usando, entonces dejamos en 8. Y por último, para que la siguiente diferencia también sea mínimo 4, pues me queda para usar el número 4. Y listo, ya hemos distribuido estos números, por lo tanto entonces ya podemos sacar A más B más C más D, que vendría a ser 5 más 2 más 7 y más 4. Y eso me daría un resultado pues de 18. ¿Correcto? Ahí tendríamos la respuesta. Problema número 11. Con 6 cifras diferentes seleccionadas de los números naturales del 2 al 8, completa el siguiente esquema de manera que la primera cifra sea múltiplo de 2, la primera y la segunda un número múltiplo de 3 y así sucesivamente como se indica a continuación. Pregunta, ¿cuál es la cifra que no se empleará? Según el problema me dicen que yo debo usar los números del 2 al 8. Entonces ahí he colocado los números que nosotros vamos a usar. Ahora, cada uno de ellos tiene una característica para sus múltiplos. ¿Correcto? Por ejemplo, si hablamos de múltiplos de 2, estaría el 2, el 4, el 6 y el 8. Si yo hablo del múltiplo de 3, tendría el 3, el 6. Si hablo de múltiplo de 4, el 4 y el 8. Si hablo de múltiplo de 6, tendría aquí el 6. Si hablo de múltiplo de 5, el 5. Y si hablo de múltiplo de 7, el único valor es el 7. Pero aquí lo que te indica, pues, por ejemplo, es que estas dos casillas que forman un número de 2 cifras es un múltiplo de 4. Estas dos casillas que forman 2 cifras, un número de 2 cifras es un múltiplo de 6, y así con los demás valores. Entonces todos ellos me van a indicar varias posibilidades al momento de yo poder trabajar. Y el único que de repente, de acuerdo a los criterios de divisibilidad, solamente me presenta una sola opción es el múltiplo de 5. Porque para que sea múltiplo de 5, estas dos cifras deben terminar en 0 o en 5, pero 0 no es parte del problema. Entonces obligatoriamente esta cifra tendría que ser 5. Correcto. Si yo analizo el múltiplo de 6, 50 y cuánto es múltiplo de 6. Si te pones a pensar, es 54. Entonces ya estamos tachando el 4 porque ya lo hemos usado. 40 y tantos debe ser múltiplo de 7. Entonces ese múltiplo puede ser 42 o 49, pero 9 no hay, entonces debe ser 42. Correcto. Y de esa forma ya vamos analizando los valores, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué otro valor más puedo? Ya mira, con menos opciones ya puedo trabajar el múltiplo de 2. Profesor, múltiplo de 2 puede ser el 6 y puede ser el 8. Correcto, puede ser el 6 como también puede ser el 8. A ver, analicemos. Si fuese 6, aquí tendría que ser obligatoriamente el 3 para que 63, correcto, 63 sea múltiplo de 3. Si aquí me queda el 3, me está quedando libre el 7 y el 8. Pero 37... ni 38 son múltiplos de 4, entonces descartado, aquí no puede ser 6, aquí tiene que ser 8, correcto, 8 es múltiplo de 2, este número 80 y algo tiene que ser múltiplo de 3, entonces de acuerdo a los valores que me quedan, el único sería el 7, pero ¿solo por qué el 7? Porque 8 más 7, 15 y 15 es múltiplo de 3, recuerda los criterios de divisibilidad por 3. Y por último, 70 y algo debe ser múltiplo de 4, dime, si yo utilizo el 3, ¿73 es múltiplo de 4? No. Si yo utilizo el 6, 76 múltiplo de 4, sí, porque es 4 por 19. Y listo, ya tendríamos los valores empleados en esta distribución. Ahora la pregunta en el problema es ¿qué cifra es la que no se empleará? Por lo tanto la cifra que no se emplea es el número 3. Y último problema de todo este bloque, ¿cuántos dígitos se tiene que mover como mínimo para que la siguiente expresión sea verdadera? Entonces aquí me dicen 2 por 9 por 7 menos 5 al cuadrado por 5 igual a todo ese número. Correcto, que se encuentra en millones, ¿no? 101.110.210, ¿no? Pero antes de empezar a mover algún número para que esta igualdad de repente se convierta en verdadera, vamos a ver qué resultado tenemos en este lado, ¿correcto? 2 por 9 por 7 sería 18 por 7, 126, 5 al cuadrado por 5, 125, y eso debe ser igual a este número. Ya sabemos que toda esa igualdad no es correcta, porque en este lugar me sale 1, y 1 no es igual a este número 101.110.210.
Pero, como este número termina en una cifra que es 0, si este 0 lo llevo como exponente, mira lo que va a suceder. Si lo llevo como exponente, acuérdate por favor en álgebra que todo número distinto de 0 elevado a la 0, su resultado es 1. Entonces, con este movimiento de esta cifra, ya hemos conseguido nosotros de que esta igualdad, esta expresión, sea una expresión verdadera. Por lo tanto, ¿cuántas cifras hemos movido como mínimo? Hemos movido una cifra. Bueno, estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra clase. Espero que los problemas hayan quedado comprendidos. Los invito a que puedan trabajar, a que puedan desarrollar los problemas planteados en nuestro material, los del lavado de tu cuaderno y practicando lo aprendido. Recuerden que si hay algún inconveniente con algún problema, no olviden que pueden volver a revisar el video, pueden volver a realizar su consulta y también podrían ustedes escribirme directamente al WhatsApp que aparece en la parte inicial de la clase. Conmigo será hasta una nueva oportunidad.